ya lo conocen por diferentes razones, ¿no? Fue director de la Facultad de Ciencias, es investigador titular senior de física, ¿no? Y pues nos va a hablar, bueno, ahí está anotado el título, digo, no me lo aprendí porque es bastante largo, entonces adelante. Bueno, pues este trabajo fue hecho en colaboración con Juan Manuel Ramírez de Arellano, bastante conocido por ustedes por aquí. En realidad es Juan Manuel Eugenio Ramírez de Arellano y Niño de Rincón. Alias Juanelli. Para sus cuates, Juanito. No, Juanelli. Bueno, está bien. Y también Iván Carrillo, que ahora trabaja en el Tecnológico de Tláhuac, también conocido por aquí, y un servidor. Bueno, este trabajo acaba de ser publicado en el Applied Surface Science hace pues, unos días, ¿no? Y de eso les vamos a hablar. Entonces, de lo que se trata, en resumen, es esto. Aquí tenemos el resumen gráfico que mandamos a la revista. Son 3 casos: monóxido, dióxido de carbono y metano. Entonces, lo hacemos interactuar con una placa de titanio en la superficie 001, que es hexagonal, ¿no? Entonces, en el caso del monóxido, pues tranquilamente se quimisorbe, se rompe, ¡paz!, se queda en la superficie, ¿no? Es interesante cuando en las superficies, para absorber contaminantes, quedan fisisorbidas porque cabe la posibilidad de que calentando la superficie se vuelvan a desorber, entonces usarlos como escoba, ¿no? De tal manera que se meta, absorba, se meta a un horno, se limpia, se conserva el contaminante aislado y se vuelve a sacar para seguir barriendo el contaminante. El CO2 tiene una interacción muy compleja con la superficie de titanio. Puede ser fisisorbida, puede ser quimisorbida, y si es quimisorbida puede ser sin romperse o rompiéndose, y si se rompe en CO y en O, o en 3 pedazos. Es complicado. Y finalmente el metano, muy interesantemente, llega y se va. Es fóbico el metano a la superficie del titanio. No se absorbe, no la quiere, se repele. Apenas la siente, la repele. Bueno, es el resumen que ya leyeron, en donde en esencia menciono los resultados parciales, ¿no?, del trabajo. Cómo se desarrolla con DFT, con dinámica molecular, las energías de absorción, y en el caso del metano, la metanofobia, la fobia que se tiene del metano al titanio y recíprocamente. Bueno, ¿por qué el titanio? El titanio es un material que se utiliza en muchas cosas, ¿no? Y su uso está bien establecido en diferentes campos. Por ejemplo, la industria aeroespacial, como es un material muy liviano y muy resistente, se usa para aviones, naves espaciales, es caro, pero ya no tan caro, ¿no? Y tiene muchas aplicaciones en la salud, ¿no?, en aplicaciones médicas también, prótesis y muchas cosas. Y también sus propiedades mecánicas la hacen sumamente atractivo, ¿no? La relación peso, resistencia-peso es muy buena, entonces eso lo hace muy atractivo. También es muy resistente a la corrosión, ¿no? Y eso para aplicaciones de exteriores se utiliza mucho en polvo para impermeabilizar azoteas de edificios muy importantes. También se utiliza en la industria del cosmético, ¿no?, para maquillajes se usa mucho el titanio. Bueno, también lo estamos explorando en la cuestión ambiental y aquí estamos viendo sus posibilidades. Lo que pasa es que nosotros empezamos con el grafeno y lo empezamos a cubrir con titanio. Entonces, las primeras superficies que estudiamos fueron las de grafeno cubiertas completamente de titanio. Y las cosas que encontramos fueron muy interesantes. Pero muchas de las interacciones con las moléculas contaminantes que encontramos ahí no sabíamos si ocurrían también en titanio. Entonces ahora estamos empezando a estudiar la pura superficie del titanio con esas moléculas, a ver si tiene el mismo tipo de comportamiento. Y no tiene el mismo tipo de comportamiento. El carbón parece que hace una gran diferencia ahí. Bueno,
Y también, desde luego que lo más atractivo del titanio es que es uno de los metales de transición más reactivos que hay, ¿no? Y no es tóxico. Y no es tan caro ya. Entonces, también se puede remover fácilmente de los productos obtenidos en alguna reacción. Se utiliza como catalítico, ¿no? Bueno, entonces, el asunto de lo atractivo de la superficie 001 del titanio es que, dada su alta simetría, es fácil de estudiar con gran precisión, ¿no? Entonces, metiendo diferentes técnicas de escaneo de la superficie, con gran precisión se puede saber qué tiene, qué no tiene, qué absorbió, qué no absorbió, ¿no? Con diferentes metodologías. Entonces, por eso es que es muy interesante estudiar, es atractivo estudiar. Y también entre los metales de transición es de los menos estudiado en la absorción de monóxido de carbono, de dióxido de carbono y de metano. Entonces aquí precisamente estudiamos la absorción del monóxido, del dióxido y del metano en esta superficie. Y esta superficie de titanio la hacemos de 4 capas de titanio. Esto es, una placa hecha de 4 capas de átomos de titanio, ¿no? Entonces, esa es nuestra superficie. La estabilizamos energéticamente y luego hacemos interactuar esta superficie con estas moléculas. Y desde luego que nos interesa mucho meterle temperatura y presión. Esto es, cómo afecta la temperatura a las reacciones que se tienen, ¿no? En general es muy caro meter dinámica molecular. Es caro porque implica pues toda una distribución de velocidades, cómo se rescalan y además cada vez que se mueve la molécula, se desplaza, ya mismo tiempo que está oscilando, está vibrando y está rotando, y para cada desplazamiento hay que recalcular en DFT todas las interacciones autoconsistentes y así para cada paso. Entonces es muy caro desde el punto de vista de cómputo, pero bueno, también nos da una idea de cómo reaccionan las moléculas a esas temperaturas y presiones. Huelga decir que el monóxido de carbono y el dióxido de carbono y el metano contribuyen muchísimo al efecto invernadero, ¿no? Que pues, todo el mundo sabe que el CO2 es tremendo y el metano creo que todavía tiene un efecto 100 veces mayor en el efecto invernadero, ¿no? Y claro, el monóxido de carbono es venenoso, ¿no? Es venenoso. El dióxido de carbono creo que no tanto, pero el monóxido sí, y es inodoro, entonces es terrible el monóxido de carbono cuando se trata de envenenamientos, porque difícilmente se le detecta. Entonces, absorbiéndolo y calculando propiedades de transporte de la superficie que absorbe, se puede tener detectores de monóxido de carbono también, por eso es importante en un material como titanio que es conductor. Sirve también para decir, bueno, aquí se está absorbiendo demasiado monóxido, sonar una alarma y tomar precauciones al respecto. Bueno, ok. Entonces, dada la contaminación ambiental actual, negada por nuestro líder espiritual Donald Trump, pues es necesario meterle a esto lo más que se pueda, ¿no? Gente como él, pues abunda ya. O sea, hay gente que no cree en eso. Incluso en México, ya en clases dirigentes, empieza a haber gente que dice, mejor regresemos al carbón, vamos a quemar más combustibles fósiles porque es más barato, etcétera, somos pobres, así que mejor nos morimos primero, rápido, ¿no? En fin, son cosas que uno no entiende, porque las evidencias están ahí y son muy claras. Bueno, también tenemos que mencionar que estas moléculas también se han explorado en cómo son absorbidas con otras superficies metálicas. Por ejemplo, las reacciones de dióxido de carbono sobre rodio, paladio, platino, níquel, hierro, cobre, renio, aluminio, magnesio y plata, ¿no? Se han estudiado bien. Y el metano pues, también se le ha investigado sobre partículas de paladio, nanopartículas de paladio y de óxido de magnesio y en la cara 111 del paladio. Y claro, el metano ahí no es fóbico, sino que se rompe y se absorbe también.
El monóxido de carbono ha sido más interesante de estudiar en metales de transición, en las superficies de metales de transición. Ahora, sí ha habido diferentes investigaciones experimentales y teóricas de la absorción de gases, de estos gases en las superficies de titanio, ¿no? El metanol, por ejemplo, sobre esta superficie, ¿no? se ha investigado utilizando técnicas de fotones en espectroscopía de fotoemisión ultravioleta. La activación de CO2 y la total reducción en la superficie 001 del titanio se estudió también con DFT, pero nunca con temperatura y presión, ¿no? Aunque ahí los resultados son interesantes, no se metió el efecto de la temperatura y la presión. La interacción del monóxido con esta superficie también la encontramos, y la quimiosorción del monóxido de carbono también se investigó utilizando DFT antes, ¿no? Sin embargo, no encontramos valores para las energías de absorción que nos interesan mucho para saber la posibilidad y la fortaleza de esta interacción, ¿no? Y se ha estudiado mucho a la molécula de monóxido de carbono sobre superficies policristalinas de titanio. O sea, no específicamente esta, ¿no? Sino pues, en un policristal, pues hay todas las orientaciones, entonces no sabes tú cuál es con quién, ¿no? Entonces, en estas superficies sí se reporta lo que aquí encontramos, que se rompe la molécula y se absorbe, pero no sabemos sobre cuál cara, ¿no? Es un estudio global. Y también se reporta la quimisorción de la molécula de dióxido de carbono, rompiéndose en CO y O, ¿no? Sobre también una superficie policristalina de titanio. Sin embargo, no encontramos investigaciones teóricas ni experimentales en la literatura sobre la interacción de una molécula de metano. O sea, eso no se ha estudiado, no lo encontramos, ¿no? Hasta donde pudimos rastrear, no encontramos que se haya reportado la interacción del metano con esta superficie de titanio. Bueno, nuestro método. Utilizamos DFT, funcionales de densidad de la densidad, funcionales de la densidad, y dinámica molecular. Utilizamos un código que no es amable, que repele a mucha gente porque es complicado, pero bueno, es gratuito, es poderoso, y se pueden hacer muchas cosas con él, y sí, efectivamente, pues hay que romperse la cabeza un rato, pero da lugar a muy buenos resultados. Trabaja con una aproximación de ondas planas para los orbitales en las soluciones, lo cual consume mucho tiempo de cómputo. Sin embargo, a veces es más barato eso, porque es fácil de paralelizar y meter en diferentes procesadores, hasta 1000, hemos usado hasta 1000 procesadores cuando empezaba MISTLI y no había nadie usándolo. Nos metimos por casualidad y vámonos, corrimos cosas padrísimas ahí, utilizando pues, todos los procesadores disponibles, y fue mucho más rápido. Sí se puede paralizar el Quantum Espresso rapidísimo por su característica de utilización de ondas planas. Utilizamos GGA con la producción de PBE y los pseudopotenciales conservadores de norma, esto es de la carga electrónica, en la aproximación usual de Kleinman y Weilander. No consideramos cálculos relativistas y no consideramos cálculos magnéticos tampoco, ¿no? Y tomamos una partición muy fina en el espacio de las CAES, lo cual es usual, 40 puntos en el esquema de Monkhorst y Pack. Y la energía de corte pues, fue alta, 1100 electronvolts para ondas planas, ¿no? O sea, en la suma infinita que se toma en cuenta en la conversión lineal de los orbitales, pues ahí encontramos ondas planas, y la K es tal que h barra cuadrada K cuadrada sobre 2m es de 1100 electronvolts, es muy alta. Eso implica mucho tiempo de proceso. Y la convergencia pues, está razonablemente apretada, es de 1 millonésimo de electronvolt. Ahora, para comprobar la validez de los pseudopotenciales que utilizamos, porque Quantum Express utiliza DFT y pseudopotenciales,
Entonces, comparamos la predicción de parámetros experimentales, ¿no? La predicción hecha con nuestros cálculos con respecto a los parámetros experimentales utilizando esos pseudopotenciales. Entonces fuimos haciéndolo material por material. Por ejemplo, obtuvimos 1.193 angstroms para el tamaño de la ligadura del carbono-oxígeno en el CO, en el monóxido. Y para el ángulo de... A ver, empezamos con el dióxido. 1.193 angstrom para la ligadura carbono-oxígeno en el dióxido de carbono, que además es una molécula lineal. El ángulo CO-C es de 180 grados experimentalmente. Aquí obtuvimos 179 y fracción, 179.9. Y la ligadura pues también es ligeramente distinta, 0,3, 3 centésimos de angstrom de error. En el caso de, bueno, para el caso de monóxido pues no hace falta, puesto que el carbono y el oxígeno ya están probados ahí con el monóxido, con el dióxido de carbono. Y en el caso del metano, obtuvimos para la ligadura hidrógeno-carbono 1.097 y para el ángulo en un plano definido por un hidrógeno, un carbono y un hidrógeno, 109.36, cuando debemos obtener 1.087 y 109.4, o sea, bastante bien, ¿no? Y para el titanio finalmente, el parámetro de la red es de 2.863 en A y B, y en C, porque es una estructura hexagonal, 4.544 en lugar de 4.683 y 2.95 angstroms. Entonces, todo está razonablemente bien con los pseudopotenciales a la hora de predecir características experimentales de las sustancias que estamos estudiando. Entonces, confiamos en ellos. Y luego, pues vamos a calcular qué pasa. Entonces, la celda unitaria. En el Quantum Expresso se hacen cálculos utilizando condiciones periódicas. Entonces, como estamos estudiando una superficie, entonces ponemos la placa de titanio, las moléculas que queremos que reaccionen con la placa, y las condiciones periódicas en el plano XY, digamos, se dan, dada la celda, inmediatamente hasta el infinito. Y en la parte en Z, para que no haya interacciones fantasmas entre la placa y las moléculas y la siguiente, entonces ponemos una separación suficientemente grande, exageradamente grande, para que ni siquiera se vean las densidades electrónicas. Entonces ahí ponemos hasta 40 angstroms, o sea, está bastante lejos. Y a partir de allá pues, son puros ceros, ¿no? Para evitar decir, no, pues no tenemos una superficie. Si la tenemos, de ese modo la logramos. Muy bien. Entonces, lo primero que hacemos es proponer la placa de titanio y la optimizamos energéticamente. Entonces, ya teniendo la energía mínima y la configuración de energía mínima, esa es nuestra materia prima. Después optimizamos cada una de las moléculas. Optimizamos, ¿qué quiere decir optimizar? Conseguir la configuración de energía mínima de cada molécula. Una vez hecho eso, entonces ya tenemos la manera natural en que DFT describe a cada molécula porque está en su configuración de energía mínima. Entonces empezamos, ya tenemos la placa de titanio y le ponemos a una distancia suficientemente lejana, pero suficientemente cercana también. Esto es, lejos suficientemente para que no existan ligaduras previas entre la molécula y la placa, y suficientemente cercana para inducir una interacción, ¿no? La presencia de la molécula tiene que alterar la carga electrónica de la superficie para inducir una reacción, ¿no? Si está demasiado lejos, pues no la ve, pero no demasiado cerca como para que de una vez se ligue. Entonces, y ver si a una distancia suficientemente cercana, pero no tanto, se puede dar la interacción. Después podemos calcular la energía de la absorción de la molécula. ¿Y cómo? Pues simplemente, ¿cuál es la energía final de absorción? ¿Cuál es la energía final del sistema? Placa de titanio más molécula absorbida. Y a esa energía le restamos la energía del titanio solo y de la molécula sola. Lo que queda es lo que se llevó la reacción de la molécula con la placa de titanio. Bueno.
Y aquí están las celdas unitarias que utilizamos. Entonces, como pueden ver, aquí está, primero, la de la placa de titanio. Son 4 capas atómicas y es de simetría hexagonal. Aquí está la celda que corresponde a la placa de titanio más la molécula de monóxido de carbono, aquí la de dióxido de carbono con la placa de titanio y aquí el metano, ¿no? Con la placa de titanio. Entonces dejamos evolucionar el tiempo a ver qué hace esto, ¿no? Antes vamos a dar algo de cultura general para aquellos que estén un poco ajenos al tema. Fisisorción y quimisorción. Fisisorción, la especie, la molécula, es fisisorbida, es absorbida. Nótese que la absorción va con D de dedo, no con B de bebé, ¿no? Porque ese término de absorción con B de bebé es otra cosa. Aquí es una adsorción, ¿no? En el caso de la fisisorción, la molécula conserva su naturaleza química, no se rompe. Puede polarizarse un poco, ¿no? Puede inducirse en ella un momento dipolar, pero no se rompe, ni hay un intercambio intenso de carga con la superficie. Entonces, usualmente cuando luego se sube la temperatura, se despega, usualmente, no en todos los casos. Bueno, entonces, en el caso de la absorción química, la quimisorción, entonces sí hay un intercambio de carga, se cambia la naturaleza de la molécula, se cambia inclusive la naturaleza de la superficie. Y la energía de absorción, en el caso de quimisorción, es mucho más intensa. Hay gente que trata de poner una línea clara entre fisisorción y quimisorción. Pero yo he encontrado que eso es casi como poner una línea clara entre lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, la vida en blanco y negro es difícil, ¿no? Siempre es puros tonos de gris, en un extremo lo blanco, en otro extremo lo negro. Pues eso pasa también con la fisisorción y la quimisorción. Es difícil poner una línea. Sin embargo, pues todos los que vivimos la vida decimos, pues esto es malo, esto es bueno, pero ¿dónde pones la línea? Es otro problema. Decimos, esto es fisisorción, esto es quimisorción, pero ¿dónde está la línea? Pues es difícil ponerla, ¿no? Bueno, vamos a ver qué ocurrió en el caso del monóxido de carbono. Lo que ocurre, bueno, también consideramos de una vez temperatura y presión. 300 Kelvin, temperatura ambiente. Nos interesa mucho que las cosas sean a temperatura ambiente para que se puedan dar en un laboratorio. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Empezamos, como está aquí, visto de perfil es así, ¿no? Esa distancia es alrededor de 3,5 angstroms, más o menos. La distancia inicial entre esta molécula en su centro de masa y la superficie es más o menos 3,5 angstroms y empieza, desde luego, a revolotear con su energía cinética, girando, vibrando, desplazándose, etc. Y va induciendo cambios en la densidad de carga aquí que puede resultar atractivo, ¿no? Tan atractivo es que cae e inmediatamente reacciona y la molécula se rompe, claramente se rompe. Aquí queda el carbono, aquí el oxígeno. Carbono y oxígeno, se rompe y queda bien amarrado a la superficie. Entonces, la molécula de monóxido de carbono en el cálculo, pues claramente es jalada, rota, canibalizada y ¡bum! Ya. Y ahí se queda. Sacarla de ahí es caro, porque habría que subir la temperatura tanto hasta el punto de fusión para recuperarla. Pero sí sirve para ir cambiando las propiedades de transporte del titanio y poder tener un sensor en un momento dado de monóxido de carbono. En el caso de CO2, aquí la fiesta es más complicada, ¿no? Porque si la ponemos a 3,5 angstroms, entonces la empieza a jalar la superficie. La empieza a jalar y de pronto se queda estacionada. Y ahí se queda vibrando, como si estuviese en un pocito de potencial. La molécula está a la superficie, la ponemos inicialmente a esa distancia, viene, se acerca y se ancla en esta distancia. Y ahí se queda oscilando. Queda fisisorbida. Hay una cierta energía de absorción, ¿no? Esa energía de absorción es razonablemente baja, 0,3. Alguien va a decir, no, porque arriba de 1/10 de electrón volt ya no es fisisorción. Bueno,
La cosa es que no se rompe, no cambia su naturaleza química, hay muy poco intercambio de carga, apenas se puede decir que es dipolar y luego un decaimiento exponencial. Está difícil ver ahí un intercambio de carga. Para nosotros es una fisisorción, ¿no? Y eso fue en la primera optimización. A eso luego, pues claro, estamos curiosos, ver si eso se da con temperatura o no se da. Puede ser que a temperatura ambiente sea tal la agitación térmica que no le permita siquiera ser fisisorbida, ¿no? Y efectivamente permanece la fisisorción a pesar de meterle temperatura y presión atmosférica. Queda fisisorbida cuando empieza a 3,5. Luego decimos, bueno, vamos a acercar un poco más, pero que no se formen ligaduras previas entre el dióxido y el titanio. Entre el dióxido de carbono y el titanio. Entonces lo ponemos a 2,5 angstroms. Para tener una idea, la distancia entre dos carbonos en el grafito es de 1,44 angstroms. La distancia de ligadura en el grafito y en el grafeno. Aquí estamos poniendo una distancia más grande, ¿no? Casi al doble, 2,5. Entonces, cuando ponemos esa distancia, las cosas son interesantes. Porque cuando optimizamos, entonces la molécula de dióxido de carbono, ¡pum!, es atraída hacia la superficie, se mete a la superficie y es quimisorbida, pero no se rompe. O sea, la molécula entra a la superficie, se reacomoda ahí, como pueden ver ustedes, se amarra fuertemente, aquí tienen ustedes al oxígeno. El oxígeno sigue amarrado al carbono, pero se amarra a dos titanios, ¿no? Y el carbono, miren, está bien amarrado por todos lados. Es una interacción muy fuerte, pero la molécula queda entera, pero queda doblada. Recuerden que la molécula de CO2 es lineal. Aquí queda doblada, ¿no? Y este ángulo se puede medir. Creo que le encontramos. ¿Cuánto es ese ángulo? Aquí está, 114,9 grados. Este resultado coincide con otro resultado de otros autores que no utilizaron dinámica molecular, nada más DFT, pero da lo mismo para esa temperatura. Es interesante que aquí no se rompe, pero sí se quimisorbe y la energía va de menos 3,316 electronvolts, muy intensa, a menos 3,413 electronvolts, dependiendo de la orientación inicial de la molécula. En el caso del CO, está aquí en la superficie, si aquí está el carbono y aquí el oxígeno, pues ¿cuántas posibilidades tenemos, no? Paralela a la superficie, perpendicular a la superficie con el carbono hacia ella o con el oxígeno hacia ella. Y las demás pues son variantes sencillas de esas, ¿no? En el caso del monóxido. Y en todos los casos el monóxido entra, se absorbe y se rompe. En el caso del dióxido de carbono, entonces tenemos una molécula lineal con oxígenos en los extremos, carbono en el centro. Entonces es paralela o es perpendicular, ¿no? Porque en todo caso el oxígeno siempre mira hacia la superficie si lo ponemos perpendicular. Son dos casos nada más. Entonces, dependiendo de los casos, la temperatura de absorción cambia. Cambia entre menos 3,316 y menos 3,413 electronvolts. Bueno, ahora vamos a ver qué influencia tiene la temperatura en esta reacción para el CO2, ¿no? ¿Qué hace la temperatura? Entonces metemos dinámica molecular y a la distancia de 2,5 la soltamos otra vez, pero no solamente optimizando, sino dejando la temperatura. Y para nuestra sorpresa, ¿qué ocurre? Que el titanio jala a la molécula de CO2 y ahora la rompe, pero la rompe de este modo, ¿no? Queda un CO y uno fuera. Entonces, sí la rompe, pero conserva un monóxido de carbono, ¿no? Y el oxígeno queda bastante lejos de él, ¿no? Cuando ponemos esta orientación paralela. Jala a la superficie, se queda con un oxígeno separado del CO, rompe a la molécula. No aparece, ¿no?, la cuestión de la escuadrita, bueno, la escuadrita de 109 grados, de que la molécula quede absorbida entera. Si hay dinámica molecular, no se absorbe entera a 300 Kelvin, se rompe.
es la influencia de la temperatura. Quienes calculan meramente con optimización, pues esto no lo van a ver, ¿no? Pero aquí sí aparece. A menos que sepan explícitamente qué ocurre, entonces se ponen a hacer un método que se llama NEB, que es una optimización por trayectoria en el producto final, dado una molécula en su configuración inicial, para ver si esa reacción se puede dar o no. Pero aquí con dinámica molecular sale solito, ¿no? Que sí se rompe de este modo. Y la energía de absorción es fuerte. Ahora es de menos 5.4396 electronvolts, es muy fuerte. Para que tengan una idea, un 40avo de electronvolt, ¿no?, equivale a la temperatura ambiente. O sea, Kp en electronvolts a temperatura ambiente es un 40avo de electronvolt, ¿no? O sea, ese es 300 Kelvin, es un 40avo de electronvolt. Y aquí tenemos menos 5.43. En el caso ok, creo que las figuras fueron al revés, pero bueno, la cuestión está que en el otro caso, también con dinámica molecular, son dos orientaciones distintas. Entonces, en un caso se absorbe y se rompe en CO y en O, y en el otro caso se rompe completamente. Según esté orientada, se rompe completamente. En este caso se rompe en 3 pedazos, C, O y O. Pero no para ahí la cosa, porque además, ay Dios, además, vean ustedes aquí, este carbono está metiéndose a la siguiente capa del titanio. No se queda en la superficie, se empieza a bucear adentro de la superficie, se mete por debajo de la superficie, pasa a las siguientes capas, ¿no? Y parece que también la temperatura tiene que ver con eso. Entonces, ya el chisme de lo que ocurre con el dióxido de carbono y la superficie del titanio es bastante complicado, ¿no? Con temperatura o sin temperatura, fisisorción o no fisisorción, quimisorción y cómo, ¿no? Pero todo esto ocurre con el dióxido de carbono. Y la energía aquí es muchísimo más intensa, de 8,5 electronvolts. Claro, porque se rompe en 3 pedazos. La metanofobia. El asunto de la metanofobia, pues también es medio problemático de convencerse que ahí está. Primero, bueno, ¿cómo es la molécula del metano? Pues ya vimos que es un tetraedro, ¿no? Es un tetraedro que en su centro tiene al carbono y en sus vértices tiene sus 4 hidrógenos. Entonces, bueno, ¿cómo está distribuida la carga electrónica en esa molécula? Entonces, haciendo un análisis de cómo está distribuida la carga, encontramos que hay 2 átomos negativos ahí, nada más. El carbono y un hidrógeno. Entonces, decimos, ¿cómo hacemos, cómo orientamos la molécula con respecto a la superficie? Pues dijimos, ok, las 3 patas positivas de hidrógeno encarando la superficie es una posibilidad. Y el gorrito negativo alejándose de ella, con el carbono en el centro. Y la otra posibilidad es justamente invertido, ¿no? Que se vaya de clavado el gorrito negativo y las 3 patas positivas hacia arriba. Son los 2 casos. Entonces, en esos 2 casos, ¿qué encontramos? Que de cualquier manera el metano ve a su suegra, o sea, se va, huye, ¿no? Se acerca, se separa. Entonces decimos, bueno, quizás es el tipo de aproximación, porque puede ser una interacción más fina, porque es de largo alcance, por el tipo de polarizaciones que se inducen. Entonces pusimos una corrección tipo Van der Waals a la aproximación GGA, de la aproximación del gradiente general. Entonces, ¿qué encontramos con ese Van der Waals? Lo mismo, inclusive se va más rápido. Y también puesto a dinámica molecular, 300 Kelvin y presión atmosférica. Entonces se va. En cualquier caso, pues hay metanofobia. O sea, el titanio odia al metano, ¿no? Bueno, pues dijimos, pues vamos a ver qué ha dicho la gente respecto de esto.
pues como les mencioné hace un rato, no encontramos a nadie que se haya ocupado de ver cómo interacciona el titanio con el metano. Sí se ha encontrado que el metano reacciona fuertemente con el paladio, etcétera, pero no con el titanio. Y en este caso, pues, estamos prediciendo esto, porque no encontramos otra. En resumidas cuentas, ¿qué encontramos? ¿Con qué herramientas trabajamos? DFT, dinámica molecular, temperatura ambiente y presión atmosférica. Y vemos cómo interacciona esta superficie con el monóxido de carbono, con el dióxido de carbono y con el metano. El metano lo tomamos como una placa, que nos interesa ver su carácter superficial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la molécula del monóxido de carbono? Siempre existe un proceso de quimisorción y un valor fuerte de la energía de absorción es el que encontramos. La molécula siempre se disocia en este proceso, ¿no? Y no encontramos nunca valores experimentales que reporten la magnitud de la energía de absorción. Entonces es una predicción que estamos haciendo sobre la energía de absorción, entre menos 3.14 y 3.02. Sin embargo, encontramos un cálculo de la energía de absorción del monóxido de carbono en titanio realizado en 1982, casi con calculadora eléctrica, ¿no? Y ahí reportan un valor de 2.6 electronvolts, ¿no? Entonces, no encontramos, hasta donde pudimos ver, eso lo quiero recalcar, valores de la energía de absorción. En el caso de la molécula del dióxido de carbono, la interacción es mucho más compleja con la superficie del titanio. Fíjense, para comparar, el monóxido de carbono tiene una interacción mucho más de frente, no es tan complicada. Esa simplemente ve al titanio y se casa con él, se rompe y se queda ahí. Pum. En tanto, el dióxido de carbono no. Puede ser fisesorbido, puede ser quimisorbido. Si es fisesorbido, puede ser simplemente optimizado o a temperatura ambiente y con presión atmosférica. Si es quimisorbido, puede ser roto o no roto. Si es roto, entonces simplemente la molécula pierde su linealidad, queda combada, pero entera. Y si es roto, puede ser en 2 pedazos, CO y O, o en 3 pedazos, C, O, O. Y las energías son fuertes, ¿no? La más fuerte es cuando se rompe completamente, que es menos 8.5 electronvolts. Y es aquí lo que les mencionaba sobre. Y en el caso del metano, pues sí, hay una repulsión del metano desde la superficie del titanio, y esto pues verificado de todas las maneras posibles, con optimización, con temperatura y con Van der Waals también. Y hasta donde podemos ver, nadie se había ocupado de estudiar qué le pasa al metano cuando se enfrenta a la superficie del titanio. Y aquí me obligan a hacer estas cosas, que pues ni modo, si no, no hay fondos. Proyecto PAPID, y aquí, pues uno dan ganas de agradecer mucho al Centro de Supercómputo UNAM, pero también es justo decir que hace tiempo, hace como 20 años, la UNAM renunció a ser líder en supercómputo como era antes de 20 años. O sea, hace 20 años sí, la UNAM era líder supercómputo, digamos, en Iberoamérica, tenía un centro de supercómputo más poderoso que cualquiera en España o en Brasil, o en cualquier otra parte del continente latinoamericano o ibero-latinoamericano. Pero ahora creo que ni en la ciudad somos los más poderosos. Esa renuncia es inexplicable porque el supercómputo es estratégico. Y pues nada más quiero dejar constancia de eso. No creo que debamos renunciar a una herramienta tan estratégica como el supercómputo. Bueno, pues esto es lo que les quería conversar rápidamente. ¿No preguntas? Bueno, primero, tocayo. Sí.
Del titanio en bulto, tienes tú cómo va, ¿no? ABA. Entonces toma las primeras 4 capas. Entonces dices tú, esta placa, ¿cómo se optimiza energéticamente? Y pum, ya. Entonces van tomando Las 4 placas de las coordenadas del Volk, optimizándolas. Otra de las preguntas es, el NH4 es positivo, ¿no? Por naturaleza Ese tiene sus bemoles siempre. y entonces, yo alguna vez hice un cálculo en el que estaba grafeno y pues, NH4. alcalinos y la superficie quedaba cargada positivamente por la presencia de los alcalinos que quedaban amarrados. Cualquier cosa de NH4 que sacara los botaba inmediatamente por esta carga positiva que tenía el NH4. Me acuerdo que lo presenté en un congreso y un químico me dijo, bueno, pues es que era de esperanza, que no sabías tú digo, pues sí, pero lo hice porque había un cálculo de grafeno en el que trataban de tapar el NH4 y primero lo hicieron con una placa de grafeno y luego hicieron con una banda de grafeno que era más expansiva, pues, experimentalmente, pero eso le ponen átomos de hidrógeno en las orillas para estabilizar de grafeno y por lo general se Las queda ligaduras. formado en las orillas. No sé si sería conveniente, por ejemplo, tener un slab de titanio para darle una finitud al slab, no sé si... Bueno, lo que pasa es que en esta aproximación consideramos que es una placa grande para no meternos con problemas de los bordes, ¿no? Y así tomar simplemente condiciones de frontera periódicas hasta el infinito. Entonces eso nos simplifica la vida. De otra manera, pues tenemos que ver hasta de qué tamaño tomar el clúster, que en este caso sería un clúster, en donde rematas tú las ligaduras libres con hidrógenos para, digamos, cauterizarlas de algún modo, decir eso, ¿no? Entonces eso puede meter ruido adicional. La cuestión es que cuando estudiemos, digamos, un clúster de titanio suficientemente grande para ser considerado como una placa, pero al mismo tiempo si es muy finito, digamos, si es muy chiquito, entonces se va a deformar, no va a conservar su cualidad hexagonal, sino se va a deformar a quién sabe qué forma. Habría que ir construyendo un clúster de titanio cuando menos nanoscópico y luego ver qué pasa con su superficie. Pero ya es otro tipo de interacción. Ya no es la placa sólida, sino sería más bien un cúmulo. Yo también tengo varias preguntas. Titanio generalmente es tipo BCC. ¿Perdón? Titanio. Sí, pero si tomas esa cara, Es BCC. no, si tomas esa cara, entonces es HCP. Pero entonces ustedes así fue como usaron la celda hexagonal. Sí. Aunque rotándolo adecuadamente. Sí, para que esa cara, sí, nos interesa esa cara. No hay duda sobre eso. Otra cosa es, mencionaste que cuando había la resisorción se podría en un momento liberar. Supongo que eso no lo trabajaron, no vieron para qué temperatura podrían liberar el CO2. No, simplemente vimos si realmente a temperatura ambiente puede ser fisisorbido. Ahora, calentando suficientemente debes liberarlo, porque estaba lejitos, a 2.8 angstroms. Más o menos de qué orden, qué temperatura. Pues yo esperaría que a los 500 Kelvin se fuera. Sí. 200 grados Sí. Celsius. Y una más, bueno, nada más un comentario. Generalmente lo que hace pesado usando Quantum Expresso, lo que hace caro es la parte de funcional de densidad. Generalmente si uno le quita la parte de funcional de densidad ya se hace más barato. Por ejemplo, hay potenciales efectivos, por ejemplo, Gromax usa potenciales efectivos. Gromax a veces puedes usar millones de átomos. Y lo que es ahí también es recalcular los potenciales, nada más que tiene ciertos parámetros que te dan el potencial que vas a usar. En cada caso
se varían esos parámetros, entonces, pero eso es lo que hace que sea tan caro Quantum Espresso, que tienes que, cuando uno corre Quantum Espresso, la parte que se lleva mayor tiempo es la parte general de la densidad. Ya la dinámica molecular ya es más o menos sencilla. Sí, lo que pasa es que hay métodos de cálculo que son all electron theory, no son pseudopotenciales, ¿no? Ahora, no sé si ha habido alguna comparación entre la exactitud de un método y de otro, ¿no? Pues la física no va a depender mucho de eso, que si dependiera, pues entonces uno de los dos anda mal. Usualmente hacen predicciones muy semejantes, todos los métodos, inclusive si te metes con Gaussian, ¿no? Con Turbomol, todos esos. Algunos utilizan all electron theory en lugar de pseudopotenciales, pero todos predicen lo mismo. Viena utiliza All Electron. Y las predicciones son Casted, o sea, y Crystal, en fin. Dos preguntas. La primera, ¿se consideró en este artículo los electrones libres y las vacancias del óxido de titanio? Los electrones... La interacción entre el monóxido y el dióxido, tengo pares de electrones libres alrededor del oxígeno. En el caso del metano no. Entonces, no sé si... Consideramos la molécula neutra en cada caso. La molécula neutra de CO, la molécula neutra de CO2, la molécula neutra de metano. Y luego cómo se distribuye la carga electrónica alrededor de cada átomo en cada molécula neutra, ¿no? Entonces, dado eso, acercamos y dejamos la interacción libre entre la superficie del titanio y la molécula. Entonces ahí se inducen de manera natural, primero las interacciones colombianas que reajustan todo. Y en DFT todo se va a reajustar y es caro en tiempo, pero muy preciso. Y cuando vas tomando las fotos en dinámica molecular de lo que va ocurriendo cada femtosegundo, pues es muy interesante qué va pasando, cómo vas viendo cómo evoluciona la reacción química que se va dando. Es fascinante. Sería, el Quantum Espresso, bueno, no soy teórico, pero el Quantum Espresso se puede utilizar para un clúster de óxido de titanio tipo anamasa rutilo, y si pudiera hacer el estudio para la absorción de agua con la idea de formar hidrógeno, disociarlo y formar hidrógeno, que es una de las cosas que se está estudiando. Sí, hemos hecho trabajos en ese sentido. Sí, y el Quantum Espresso también se puede utilizar para cúmulos, desde luego. Y también ahí estamos estudiando cosas de cúmulos, en particular fullerenos partidos, ¿no? Ya viste que en el caso de los supercapacitores hace falta tener superficies que acumulen, por ejemplo, mucho litio, que está ahorita es la que más se estudia, supercapacitor de litio. Entonces vas poniendo litios y se ha encontrado que por cada carbono meter un litio es lo máximo que se puede hacer, pero conforme más litios puedas meter, más carga puedes almacenar y más energía puedes almacenar en el supercapacitor. Pues apenas anoche encontramos con Mónica que metiendo un fullereno partido, un fullereno de carbono 60, lo partes a la mitad, queda un carbono 30. Pero según como lo partas, vas a tener en la base un pentágono o un hexágono de carbonos. Y no es lo mismo hacer la interacción de un semifullereno con base pentagonal que un semifullereno con base hexagonal. Entonces encontramos que la base pentagonal es más intensamente reactiva al grafeno y se pega que la base hexagonal. Pues sobre esa base pentagonal metida en grafeno se deforma toda la superficie de manera tal que si tú metes litios, puedes almacenar más litios por carbono que con solamente el grafeno con vacancias. Entonces eso apenas anoche salió, estábamos pegando de brincos. Yo vi que tu celda horizontalmente no era muy grande. No, pero suficiente para que la molécula que interacciona con esa celda no tenga interacciones fantasmas con la siguiente celda. ¿Cuántos átomos era por cada celda? Creo que son, ¿cuántos? ¿8? ¿No? Sí. Ahorita los contamos si quieres. Bueno, porque yo veía como que cuando veías la superficie se veía una molécula y la otra muy cercana. Bueno, pero es una cuestión de perspectiva, ¿no? Porque estás viendo
en perspectiva. Pero te ponemos las celdas. Porque lo que me extraña es que pones 60, bueno, no sé cuántos angstroms de distancia. Ahí está, mira. Entonces, ¿cuánto quieres de enlace, de longitud de enlace? Aquí entre CO 1.5. Entonces, entre CO y CO, estas son dos celdas. Estas son dos celdas. Entonces, fíjate, aquí no hay interacciones fantasmas ni por casualidad. Lo mismo pasa aquí y aquí. No, yo lo digo porque pones una cantidad exorbitante de distancia entre placa y placa y la celda, o sea, y el vacío en estos casos no es gratis. Pero tampoco es tan caro, o sea, porque... Llenas de ondas planas, ¿no? Pues sí, pero bueno, no lleno de ondas planas el cálculo. Sí, sí, sí. Y lo que no quiero es que en las condiciones periódicas arriba se salga de cero, que nunca sea distinto de cero. No, ya- Cero de un lado y cero del otro. O sea, mi pregunta, lo digo porque siento que aquí te preocupaste mucho por la distancia y aquí yo veo la distancia, o sea, en los cálculos... Porque aquí es mucho más caro. Si yo tomara una celda unitaria, por decirte, en el caso del zigzag, 2n cuadrada, de los que estamos usando ahorita, ¿qué? 128, pues es un enorme, para poner allá, es como tener en la paella, ¿no? Un frijolito. No, pero Pablo, ahí lo que quiere Fernando es tener una superficie con condiciones periódicas, esa es la idea. No, pero las moléculas que estás poniendo están muy cerca. No, mira, no, es que, mira, es lo que te estaba yo diciendo en este momento. Ve la distancia que hay entre cada átomo del CO. ¿Ok? Y ve qué distancia hay entre cada CO. Es como 4 veces. O sea, no se tocan para nada. No hay interacción fantasma. Dentro del quantum expreso, tú tienes que correr un programita que va de celda a celda viendo cuál es la interacción entre celda y celda. Y hay un parámetro que te dice 0. Si ese parámetro te dice no hay 0, es que hay interacciones fantasmas y tu celda tiene que hacerse más grande. Eso es de lo primero que se hay que tomar en cuenta. ¿Más preguntas? No, ya no. Entonces, pues agradecemos nuevamente. No, pues gracias a ustedes. Tenemos la constancia y unos carteles de los que tengamos aquí. Muy bien, muchas gracias.